Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi esposo era mi médico y usó mi cuerpo para ocultar un terrible secreto. La verdad tras el dolor de Rachel Monroe. La sonda de ultrasonido se movía lentamente por la parte baja de su abdomen. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la máquina y la respiración constante que Rachel intentaba controlar. Ya había pasado por esto muchas veces con su esposo Andrew, pero hoy, algo se sentía diferente. De pronto, el doctor Caleb Wright detuvo el aparato en seco. Rachel lo notó al instante. El médico se acercó a la pantalla, frunció el ceño y apretó los labios. Durante varios segundos, reinó un silencio sepulcral. Rachel tragó saliva. ¿Pasa algo?, preguntó con un hilo de voz. El doctor Wright se aclaró la garganta, pero no respondió de inmediato. En cambio, ajustó el ángulo de la pantalla y volvió a mirar con fijeza. Luego, bajó la sonda con cuidado y se giró hacia ella. ¿Quién la ha estado atendiendo antes de hoy?, quiso saber. Rachel sintió un pequeño nudo en el pecho. Mi esposo, dijo ella. El doctor Andrew Monroe. También es ginecólogo. El aire en la habitación cambió de golpe. El doctor Wright se quedó inmóvil, mirándola como si eligiera minuciosamente sus palabras. Luego, su voz salió baja y controlada. Rachel, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que veo dentro de ti no debería estar ahí. El corazón de ella empezó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir?, susurró. Él se levantó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar las cosas. Hay algo en tu útero que no pertenece a tu organismo. No es tejido natural ni un crecimiento inofensivo. Parece un objeto extraño que ha estado dentro de tu cuerpo durante mucho tiempo. Rachel sintió un frío glacial recorriéndole la espalda. ¿Un objeto extraño?, repitió. El doctor Wright asintió con gravedad. Y el hecho de que esté ahí plantea serias preguntas sobre cómo llegó a tu interior, y sobre todo, quién lo puso ahí. En ese preciso momento, todo lo que Rachel creía sobre su vida y su matrimonio comenzó a resquebrajarse. Hasta entonces, nunca había cuestionado al hombre en torno al cual había construido su mundo. Andrew Monroe no era solo su esposo, era su médico, su protector y la voz en la que más confiaba cuando se trataba de su propio cuerpo. Llevaban 15 años casados. Sus amigos los describían como una pareja sólida y estable, de esas que nunca discuten en público. Andrew era un hombre respetado en su clínica privada de Phoenix. Sus pacientes elogiaban su voz tranquila y sus manos cuidadosas. Rachel se sentía orgullosa cuando le decían que tenía suerte de estar casada con un médico tan amable. Durante mucho tiempo, ella también lo creyó. Siempre que sentía dolor, Andrew le sonreía con dulzura y le aseguraba que no había de qué preocuparse. Le decía que su cuerpo simplemente cambiaba con la edad, explicándole las hormonas y los ciclos de una manera que la hacía sentir tonta por siquiera inquietarse. Créeme, le decía siempre, conozco tu cuerpo mejor que nadie. Así que ella confió. Confió cuando los cólicos se agudizaron. Confió cuando su ciclo se volvió irregular. Confió cuando él le dijo que el estrés y el trabajo eran la única razón de su agotamiento. Rachel había querido ser madre. No de inmediato, pero sí algún día. Andrew siempre estaba de acuerdo, pero bajo la premisa de aún no. Primero construimos nuestra vida, primero nos sentimos cómodos, ya habrá tiempo después, decía él. Y ella le creyó. Mirando hacia atrás, Rachel se dio cuenta de cuánto poder había cedido. Le había entregado a Andrew las llaves de su casa, su corazón y su salud. Cuando alguien controla esas tres cosas, nunca piensas en buscar el peligro, crees que estás a salvo. Pero allí, en la mesa de exploración del Dr. Wright, esa seguridad se desmoronó. El hombre que amaba y el hombre que la atendía eran la misma persona, y de repente, eso se sintió aterrador. Durante 6 largos meses, Rachel había vivido en un cuerpo que ya no sentía como suyo. El dolor llegaba en oleadas agudas, como si algo la agarrara por dentro y se negara a soltarla. Algunos días apenas podía mantenerse erguida, pero se obligaba a seguir adelante porque Andrew insistía en que no era nada grave. Su ciclo se había vuelto un caos de sangrados impredecibles que la inquietaban cada vez más. Sin embargo, Andrew siempre tenía una respuesta preparada. Es normal a tu edad, tus hormonas están cambiando, el estrés hace cosas extrañas. Lo decía con tanta calma que Rachel empezó a dudar de su propia cordura, preguntándose si no sería simplemente dramática.
¿Quién era ella para cuestionar a un médico con décadas de experiencia? Pero una voz silenciosa en su interior le susurraba que algo andaba mal. El dolor era diferente, más profundo, más constante. Notó, además, que Andrew ya no pedía pruebas, no sugería exploraciones ni la derivaba a otros colegas. Cuando ella mencionaba ver a otro médico, él se reía suavemente y la besaba en la frente. «¿Para qué necesitas a alguien más si me tienes a mí?», decía él. Aquello debería haber sonado cariñoso, pero en cambio, la hacía sentir atrapada. Una noche, el dolor fue tan intenso que Rachel terminó temblando en el suelo del baño. Andrew le dio medicación y le pidió que se relajara. Ella obedeció, pero el miedo ya no la abandonó. Un cuerpo no grita sin razón, y en el fondo, sabía que lo que sucedía no era estrés. Era algo oculto, algo sobre lo que nadie le decía la verdad. Rachel esperó a que Andrew saliera de la ciudad para una conferencia antes de actuar. Le temblaban las manos al concertar la cita con el doctor Caleb Wright. Se sentía culpable por actuar a espaldas de su marido, pero la desesperación venció al miedo. La clínica estaba al otro lado de la ciudad, en un edificio moderno donde nadie la conocía ni tenía motivos para proteger a Andrew. El doctor Wright escuchó cada síntoma sin interrumpirla ni minimizar su dolor. Cuando ella terminó, él asintió y sugirió una ecografía inmediata. La habitación quedó en penumbra cuando la pantalla cobró vida. Al principio, Rachel no entendía las imágenes, pero el silencio prolongado del médico aumentó su tensión. Él ajustó la sonda, cambió el ángulo y observó mucho más tiempo de lo normal. Luego se detuvo. Rachel pudo ver entonces una forma oscura e irregular donde no debería haber nada. «¿Qué es eso?», preguntó. El doctor Wright hizo una pausa y le pidió que respirara. «Hay algo dentro de tu útero que no debería estar ahí», dijo finalmente. Rachel se sintió mareada. «No entiendo», susurró. «Parece un objeto extraño», respondió él, «algo que lleva mucho tiempo incrustado en tu tejido». Rachel negó con la cabeza, confundida. «Nunca me han insertado nada, me dan miedo esas cosas y mi marido lo sabe». El doctor Wright la miró fijamente. «Entonces tenemos que averiguar cómo llegó ahí», sentenció. El silencio posterior fue denso. Rachel comprendió que esto ya no era solo sobre el dolor. Era sobre algo que le habían hecho sin su consentimiento. El doctor Wright se sentó frente a ella con una expresión cargada de pesadez. «Necesito análisis de sangre y exploraciones detalladas», explicó. «El tejido alrededor de este objeto está inflamado, lo que significa que lleva años ahí y tu cuerpo ha estado reaccionando contra él». Rachel se apretó los muslos para no temblar. «¿Es peligroso?», preguntó. El médico fue honesto. «Puede serlo. Una inflamación crónica así puede provocar infecciones, cicatrices y, en algunos casos, cambios que aumentan el riesgo de cáncer». La palabra cáncer la golpeó como un mazo. Rachel se quedó sin aliento mientras él imprimía un formulario de derivación. «Tiene que ir al hospital del condado hoy mismo. Tienen el equipo para extraer esto de forma segura». «No espere». Rachel miró el papel y susurró. «Quíteselo». «Sí», respondió él, «sea lo que sea, no debe estar en su cuerpo». Todo parecía irreal. «¿Cómo puede haber algo en mí sin que lo sepa?», cuestionó ella. El doctor Wright fue tajante. «La única forma de que un dispositivo extraño acabe dentro de alguien es si otra persona lo coloca allí». Rachel sintió un escalofrío mortal. «Además», continuó el médico, «dadas las circunstancias, le recomiendo hablar con la policía. Insertar un dispositivo sin consentimiento es un delito grave». «¿Un delito?», la palabra resonó en su mente. Salió de la clínica convertida en una persona distinta. Ya no era solo una paciente con dolor, era la víctima de un crimen. En el estacionamiento, frente al volante, comprendió la aterradora verdad. Solo una persona tenía acceso a su cuerpo en cada momento de vulnerabilidad. El hospital del condado la ingresó en cuestión de horas. Entre luces brillantes y voces urgentes, fue llevada a cirugía. El doctor Leonard Hall, el cirujano asignado, le explicó que retirarían el objeto y limpiarían el tejido dañado, advirtiéndole que la inflamación era grave. Cuando Rachel despertó de la anestesia, vio al doctor Hall junto a su cama. «El procedimiento fue exitoso», dijo él, mostrando un recipiente transparente. Dentro había un dispositivo metálico oscuro, un marco retorcido, viejo y corroído. «¿Eso estaba dentro de mí?», preguntó incrédula. «Sí», respondió el cirujano, «y lleva ahí muchos años. Es un dispositivo intrauterino, pero de un modelo antiguo que fue prohibido hace más de una década por sus altos riesgos». «¿Riesgos como cuáles?», quiso saber ella. El doctor Hall fue directo.
inflamación crónica y un riesgo elevado de cáncer. Rachel rompió a llorar. El médico añadió que el dispositivo tenía un número de serie que rastrearían. Detectamos esto justo a tiempo, pero el daño en el tejido es real. Rachel volvió la cabeza, asqueada. Durante años, alguien había puesto en peligro su vida deliberadamente. Esa misma noche, la detective Sophia Grant entró en su habitación. Con preguntas directas y respetuosas, indagó: ¿quién tuvo acceso a usted mientras estaba inconsciente? Rachel recordó de inmediato. Hace 8 años, mi esposo insistió en operarme del apéndice en su propia clínica. Él supervisó todo. La detective tomó nota y regresó horas después con noticias demoledoras. El dispositivo que extrajimos ha sido rastreado, informó Grant. Su número de serie figuraba como destruido hace 8 años en la clínica de su esposo. Rachel cerró los ojos con dolor y alivio a la vez. Así que vino de él, susurró. Sí, confirmó la detective, y él personalmente autorizó su supuesta eliminación. Pero había más. Los análisis de tejido mostraron cambios precancerosos graves. Si no hubiera acudido al Dr. Wright, Rachel habría desarrollado cáncer en muy poco tiempo. Estamos abriendo una causa penal contra su esposo, concluyó la detective. En ese momento, Rachel supo que su matrimonio no solo estaba muerto, sino que había sido una trampa mortal. 3 días después, Rachel salió del hospital y fue directo a la clínica de Andrew con permiso policial para recoger sus pertenencias. El lugar se sentía extrañamente silencioso. En la oficina de su esposo, todo seguía igual: los diplomas, las fotos de sus viajes, un escenario perfecto para una vida falsa. Mientras buscaba, una enfermera joven llamada Emily Ross entró en la habitación. Al verla, Emily se puso nerviosa. El doctor Monroe dijo que seguías en el hospital. Rachel bajó la vista y notó que Emily sostenía una prueba de embarazo. El corazón se le encogió. ¿Es de él?, preguntó. Emily se quedó paralizada y Rachel notó entonces el anillo en su dedo. Era casi idéntico al suyo. Prometió que te dejaría, susurró Emily. Dijo que tú no podías tener hijos y que lo vuestro había terminado. La última ilusión se rompió. Emily ya tenía 2 hijos con Andrew, Noah y Lily. Él los mantenía, los visitaba y había construido con ellos la familia que le negó a Rachel. Mientras ella sufría dolores inexplicables, él vivía su segunda vida como padre. La crueldad era insoportable. El hombre que le arrebató la posibilidad de ser madre se la había dado a otra mujer. Rachel condujo a casa y, por primera vez, entró en la computadora de Andrew. La contraseña era obvia: el cumpleaños de su suegra. Allí encontró una carpeta titulada Para siempre ahora. Cientos de fotos de Andrew con Emily y los niños. Viajes, cumpleaños, una vida paralela completa. Pero lo peor fueron los mensajes. Rachel leyó uno que le revolvió el estómago. No te preocupes, le escribía Andrew a Emily. Resolví el problema con Rachel durante su cirugía. Nunca tendrá hijos y podremos vivir juntos sin complicaciones. También halló registros de pagos mensuales, un apartamento a nombre de Emily y pólizas de seguro. Andrew lo había planeado todo, usando el cuerpo de su esposa como un objeto para asegurar su otra vida. Rachel copió todo en una memoria USB. Eran las pruebas que lo destruirían. Esa noche, Andrew llegó con flores, sonriendo como si nada pasara. Aquí estás, dijo al verla en la oficina. Estaba preocupado por ti. Rachel simplemente giró la pantalla hacia él. La sonrisa de Andrew se desvaneció al ver sus propios mensajes. ¿Qué es esto?, balbuceó. Rachel levantó el frasco con el dispositivo metálico. Esto es lo que me pusiste, dijo con una frialdad cortante. Esto es lo que ha estado destruyendo mi cuerpo por 8 años. Andrew intentó abalanzarse para quitarle el frasco, pero la puerta se abrió de golpe. La detective Grant y 2 agentes entraron al despacho. Andrew Monroe, estás arrestado por lesiones corporales graves y agresión médica. Andrew se derrumbó mientras Emily entraba tras los agentes, llorando y confesando cómo él le había mentido sobre la supuesta infertilidad de Rachel. Se lo llevaron esposado, y Rachel solo sintió un vacío inmenso. El juicio fue un evento mediático. La sala estaba llena de médicos y periodistas. Uno a uno, los testigos desgranaron la verdad. El Dr. Wright, el Dr. Hall y la detective Grant presentaron las pruebas médicas y el rastreo del dispositivo. Emily Ross también testificó, rompiendo en llanto al admitir las mentiras de Andrew. Finalmente, Rachel habló. Con una calma que helaba la sangre, describió los años de dolor y cómo él la convenció de que todo estaba en su cabeza.
Le confié mi cuerpo y él usó esa confianza para destruir mi futuro. El veredicto fue contundente. Culpable. Su licencia médica fue revocada para siempre y fue sentenciado a prisión, además de una indemnización millonaria. La justicia, aunque tardía, había hablado. Un año después, la vida de Rachel es irreconocible. El miedo ha sido reemplazado por una paz silenciosa y fuerte. Sus chequeos muestran que el daño ha dejado de progresar. Aunque necesitará monitoreo de por vida, ya no vive bajo una sentencia de muerte. Rachel tomó una decisión trascendental. Adoptó a una niña llamada Grace. Ambas se sanaron mutuamente. Cada mañana, cuando Grace corre a sus brazos llamándola mamá, Rachel siente que algo en su interior finalmente descansa. Perdió el futuro que imaginó, pero construyó uno nuevo, honesto, seguro y libre de control. A veces recuerda a la mujer que fue, la que confiaba ciegamente, y no la odia. Le agradece por haber sobrevivido lo suficiente para escapar. Esa fue su mayor victoria. Si hay algo que Rachel quiere decirte hoy es esto. Nunca ignores esa voz interior que te dice que algo anda mal. Las personas más peligrosas no siempre son desconocidos. A veces son quienes se disfrazan de bondad y usan tu confianza como arma. Rachel perdió mucho, pero encontró su verdad y una libertad que ahora solo le pertenece a ella. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo para que llegue a más personas. Compártelo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es en este momento. Este es el arte de la justicia, donde la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Suscríbete para más historias de la vida real y nunca lo olvides. Mereces honestidad y seguridad. Un mensaje para ti: no guardes silencio. La historia de Rachel nos deja una lección que no podemos ignorar. Nuestra intuición es nuestra mayor defensa. A veces, el peligro no viene de afuera, sino de aquellos en quienes más confiamos. Pero así como la verdad liberó a Rachel, queremos que este canal sea un espacio donde la verdad y la justicia siempre tengan voz. Si esta historia te hizo reflexionar, si te ayudó a abrir los ojos o si crees que alguien más necesita esa señal para reaccionar, te pedimos que te unas a nuestra comunidad de una manera activa. Regálanos un me gusta. Al hacerlo, le dices al algoritmo que este contenido es importante. Ayudas a que el mensaje de prevención y justicia llegue a miles de mujeres que, quizás en este momento, están dudando de lo que sienten en su propio cuerpo. Suscríbete al canal. No es solo un botón, es tu entrada a una comunidad que busca la verdad detrás de las apariencias. Aquí no solo contamos historias, compartimos lecciones de vida que nos enseñan a ser más fuertes y a no permitir que nadie tome las riendas de nuestro destino. Activa la campana, para que nunca te pierdas un relato. Cada semana traemos casos que desafían la lógica, pero que nos preparan para enfrentar la realidad. Tu apoyo es nuestra fuerza. Cada interacción tuya ayuda a que historias como la de Rachel no queden en el olvido, sino que sirvan de escudo para otros. Dinos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que algo no andaba bien y te dijeron que era tu imaginación? Te leemos, porque aquí tu voz sí cuenta. Suscríbete ahora y sé parte, porque la verdad siempre encuentra el camino de regreso.